Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Allí en la casa que Dios nos regaló el privilegio de habitar en La Guajira, en la mina del Cerrejón, llegó una mujer con sus hijitos. Llegó diciendo: quiero que mi esposo se convierta al Señor. Y oramos por él. Estamos llamados a orar por aquellos que no conocen de Jesús. Y a los pocos días nuestra oración, porque la oración y el clamor de una esposa, de una madre, de una hija, de un hijo, surte efecto y tiene poder. Y a los pocos días ese esposo llegó a la iglesia y fue recibido con el amor y con la gracia de Dios que usted ha recibido en este lugar. Ese amigo, tuve el privilegio de que al partir de la mina, siendo yo el pastor asociado de la mina, Carlitos Ramírez quedó como el pastor asociado de la iglesia de la mina, aquella que Dios nos había permitido fundar hace muchos años. Un siervo leal, fiel y un amigo. Y hoy ese siervo y amigo de Dios quiere predicar y entregar la preciosa palabra del Señor para esta nuestra iglesia. Olguita, ponte de pie, por favor. Ella es su esposa y su amada sierva del Señor. Una sierva fiel hasta los tuétanos. Gracias, Olguita, por todo lo que has hecho, por lo que has significado para nuestras vidas y para la de muchos. Gracias. Carlitos, ven acá, por favor. Es mi hermano y es mi amigo. Reciba de la palabra en esta mañana y sea bendecido, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Dice en el Salmo 122: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Amén. Yo no sé si tú te alegraste esta mañana cuando tu papá o tu mamá o tu esposo o tu esposa te dijeron: oye, deja de ser perezoso, levántate, vamos a la casa del Señor. ¿Cuántos se alegraron esta mañana? Amén. ¿Por qué? Porque donde hay dos o más reunidos, aquí está Cristo en medio de nosotros. Y si Cristo está en medio de nosotros, algo grande, algo bueno va a pasar en esta mañana. Yo no sé si tú lo crees. Si tú lo crees, di gloria a Dios. Dale un aplauso a Jesús. Sí, gloria a Dios. Como decía el pastor Héctor, mi esposa llegó primero a los caminos del Señor, pero sin yo saberlo, ella me metió en el horno microondas espiritual. Me metió en oración y colocó el temporizador y dijo que se cocine en el tiempo del Señor. Y el tiempo del Señor comenzó a contar. Y mientras yo me quedaba en casa, ella iba a la iglesia, pero el Señor estaba obrando en mi corazón. Estaba ablandando ese corazón duro, ese corazón de piedra, y lo volvió en un corazón de carne, temeroso y alabando al Señor desde ese momento y por toda la eternidad. ¿Cuántos alabarán al Señor por toda la eternidad? Para eso hemos venido. Y ese fue el motivo por el cual me quedé en los caminos del Señor, porque Él me enseñó que mi propósito no era ser un buen esposo, ni un buen padre, ni un buen empleado, ni conseguir recursos. Mi propósito es alabar al Señor en compañía de todos mis hermanos aquí y en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesucristo, alábalo. Dile al hermano que está a tu lado: Dios es bueno
y por eso hay que alabarlo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que tú abras conmigo la Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia en esta mañana? Si no la trajiste, puedes leerla al lado de tu hermano o en la proyección. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículo número 23 en adelante. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículo número 23. Aleluya. Léelo en voz alta conmigo. Amén. Aconteció, ¿cuántos pueden leer? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. Diga, gemían. Esa misma palabra, gemían, significa se quejaban. Di conmigo, se quejaban. Se quejaban. Diga, se quejaban. ¿Se quejaban a causa de qué? A causa de la servidumbre, y clamaron. O sea, dejaron de quejarse y comenzaron ¿a qué? A clamar. ¿Cuántos se quejan? A partir de hoy ya no nos vamos a quejar más. ¿Vamos a qué? A clamar. Y dice la palabra, y cuando comenzaron a clamar, subió a Dios, diga conmigo, subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Versículo 24. Entonces, ¿qué pasó? Oyó Dios el gemido de ellos entonces y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 25. Y miró Dios, diga conmigo, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció y fueron libres. Diga conmigo, fueron libres. Amén. Cierra tus ojos y acompáñame a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, porque tú nos das la oportunidad de venir aquí a adorarte, a alabarte, a escuchar tu palabra, a ofrendarte y a clamar, Señor. En esta mañana declaramos, di conmigo, yo declaro que tu Espíritu Santo va a hacer algo prodigioso, va a hacer algo maravilloso y va a dar libertad en mí y en mi familia. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo. Fuerte. Aleluya. Alguien necesita ser libre en estos días. ¿Cuántos dicen amén? Alguien necesita ser libre en estos días. Yo no sé de qué, pero ¿qué te pide el Señor? ¿Que te quejes o que clames? ¿Qué te pide el Señor? ¿Que te sigas quejando porque no tienes? ¿O porque otros tienen y tú no? ¿O porque tú tienes pero lo que no quieres tener? ¿Que te sigas quejando o que clames? Amén, gloria a Dios. El Señor pide que clames. Dile al que está a tu lado, el Señor te pide que clames. La palabra quejarse significa expresar con la voz el dolor o la pena que se siente. Eso es quejarse. Y cuando se refiere a una persona, quejarse significa manifestar el resentimiento que se tiene contra alguien. Cuando tú te quejas de alguien, es que ese jefe que yo tengo me maltrata. ¿Te estás qué? Quejando. Ahí no estás clamando para nada. Es que el dinero que tengo, que me llega mensualmente, no me alcanza. ¿Estás clamando? No. ¿Te estás qué? Quejando. Es que ese hijo que tengo es muy desobediente. ¿Estás clamando o te estás quejando? Es que pasan los días y los meses y no consigo trabajo. ¿Te estás quejando o estás clamando? Es que el gobierno que tenemos no sirve para nada. ¿Te estás quejando? Y muchos motivos hay para quejarse, pero a partir de ahora ya no te vas a quejar más, porque va a venir una bendición grande para ti, porque vamos a empezar a clamar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La palabra clamor significa oración profunda. Di conmigo, oración profunda. Significa ruego profundo a Dios. Significa ser quebrantado delante de la presencia de Dios.
Cuando tú oras con una oración profunda, con un ruego profundo a Dios, como una hermana allá en la iglesia, estaba recién llegada y le hicieron un almuerzo de bienvenida, ¿sabes? Y mientras estaban almorzando al lado de la piscina, su hijo pequeñito de 5 años se estaba bañando, pero ella no se dio cuenta que él no sabía nadar y se metió en la parte profunda. Cuando alguien lo divisó flotando boca abajo, le dijeron: ese niño se está ahogando, y ella miró, era su hijo, y no sabía cuánto tiempo llevaba ahí. ¿Y qué hizo ella? No empezó a decir: nadie le puso cuidado, ¿quién lo descuidó? No, ella se arrodilló, levantó sus manos al cielo y le dijo al Señor: Señor, ayúdalo, Señor, sálvalo. Ahí estaba quejándose o estaba clamando. Y en ese momento lo llevaron en una ambulancia 2 horas de viaje hacia Valledupar. Y estando allí, en el camino le llamaron por teléfono y le dijeron: su hijo ya tiene signos vitales. Y el color morado de sus labios y de su cara desapareció. Está vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque esa mujer clamó. Otro día se nos quedó nuestra hija en el muelle en Riohacha y nosotros nos fuimos por carretera en 2 vehículos, yo en uno, mi esposa en otro. Ella pensaba que yo tenía a mi hija en mi carro y yo pensaba que ella estaba en el otro carro con ella, y nos fuimos. Cuando estábamos de regreso, de camino, yo le dije al pastor: oye, necesito que nos tomemos algo porque está haciendo demasiado calor. Y él dijo: vamos a una tienda, y nos devolvimos. Cuando entramos a la tienda, pedimos unas gaseosas. Llegó el otro vehículo con mi esposa y le digo: ¿qué te quieres tomar? Me dice: yo una naranja bien rica. ¿Y dónde está Natalia? Y le dije: ¿Natalia no está contigo? Me dice: no, no está contigo. No, no está con ninguno de los dos. Y empezó ella. Ese mes de junio del 99 había muerto su mamá, había matado a su hermano en un atentado en la ciudad de Armenia. Estábamos en la ceremonia de arrojar las cenizas en el mar, en el muelle de Riohacha. Y cuando la noticia que la niña no estaba ni con ella ni conmigo, ¿qué hizo ella? ¿Se empezó a quejar? No. Comenzó a clamar a viva voz con un ruego profundo. Le dijo: Señor, ya no resisto más, ya no más, ya no. En ese momento apareció un vehículo con 2 mujeres y un niño que decía: ¿es usted la mujer de la niña perdida, la mamá? Sí, ella es la mamá, porque ese es el carro de ellos. Y apareció un vehículo con 2 mujeres, con la niña, con Natalia, y la dejaron ahí. Y ella nos abrazó, y cuando la estábamos abrazando, miramos a las mujeres. ¿Quiénes eran? Y sabes, ellas se fueron. Ni siquiera nos dejaron darle las gracias. Diga conmigo: hay ángeles también. Amén. Los ángeles se activan cuando tú clamas, porque los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los herederos de la salvación. ¿Cuántos herederos de la salvación hay aquí? Entonces te quiero decir: hay ángeles a tu servicio. No temas, no te quejes, clama al Señor y Él te va a responder. Aleluya. El pueblo de Israel clamó. Y yo te quiero decir, esto es lo que estamos haciendo este año. Amén, pastor. Clamando. Ya cumplimos un mes en la iglesia. Yo creo que ya estamos en el segundo mes, declarado por nuestro pastor este año como el año del clamor. Y cuando hay clamor, hay milagros de Dios. Yo me alegraría porque este año viene un milagro grande para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Este año tú vas a clamar. Este año tú vas a clamar y vas a recibir bendición de parte de Dios. Amén. Dice la Biblia que el pueblo de Israel clamó. Ahora, amados, cuando Dios se glorifica, cuando tú pasas de quejarte a clamar. Y si hasta hoy Dios no se ha glorificado en tu vida y en la de tu familia, Dios se va a glorificar
cuando tú comiences a clamar. Amén. Números 11, en la Biblia dice, en el libro de Números, capítulo 11, versículo número 1, aconteció que el pueblo se quejó a oído de ¿quién? De Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo 2 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. ¿Sabes? A Dios no le gusta mucho que nos quejemos, porque se enciende el fuego de Dios. Pero cuando clamamos, se extingue el fuego que está afectando tu vida. Amén. Y el Señor oye nuestro clamor. Siempre la Biblia, cuando habla de clamar, en la Biblia cuando se ve que el pueblo clamó, ¿sabes? Hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aparece una victoria. Siempre en la Biblia, cuando se habla de clamor, aparece una victoria. Pero cuando se habla de quejarse, no aparece victoria. Yo no sé hasta hoy cuántas veces te has quejado y cuántas veces has clamado, pero a partir de hoy solo habrá victoria en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice en el Salmo 34, versículo número 6, ahí habla de clamar, dice, Salmo 34, 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Quién clamó? El pobre, di conmigo, el pobre. Allí la palabra pobre significa deprimido, significa sufrido, significa menospreciado, pero también significa escaso económicamente. Aquí dice, este pobre clamó, ¿y qué pasó? Le oyó Jehová. ¿Y lo libró de qué? De todas sus angustias. Dios va a hacer algo contigo también en esta mañana y en este año. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 34 en el versículo 17 dice la palabra, claman ¿quiénes? Los justos, y Jehová no los oye. ¿Qué dice? No, la palabra no dice eso, dice, claman los justos y Jehová ¿qué? Los oye. La oración del justo ¿qué? Puede mucho, que es ese poder que activa el oído de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué más dice? ¿Y qué más? Y los libra de algunas angustias. Yo no sé qué angustias o qué es lo que te quita el sueño a ti, pero el Señor te librará de todas tus angustias. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Él entonces, porque Él es bueno. En el Salmo 34, perdón, en Lucas capítulo 18, en el versículo 7, Jesús habló después de una parábola, de la parábola de la viuda y del juez injusto. Jesús habló y Jesús dijo, ¿qué dijo? ¿Y acaso Dios no hará qué? Justicia a quienes, a sus escogidos que se quejan, que claman. Dios hará justicia no a los que se quejan, sino a los escogidos. ¿Cuántos escogidos hay de Dios? Él hará justicia a aquellos que claman, dice la palabra del Señor. ¿Cuándo claman? De día y de noche. Así que si tú clamabas o orabas solamente un momentico mientras ibas hacia tu trabajo, la palabra te enseña, hay que orar sin cesar, de día y de noche, 2, 3 y muchas veces en el día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se tardará en responderles? Dice la Biblia. Os digo que cuando pronto ¿qué? Les hará justicia. O sea que esa bendición que Dios tenía preparada para ti no va a ser para dentro de un año, ni para dentro de unos meses. Pronto viene gran bendición para ti y para tu casa. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, ¿qué hay que hacer? Clamar de día y clamar de noche. Gloria a Dios. Esto debe creerlo alguien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo le doy un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, porque Él es bueno. Gloria a Dios. Si te das cuenta, aparecen 3 palabras en estos 3 versículos que hemos leído. La palabra pobre, la palabra justo y la palabra escogidos. Esos 3 claman: los pobres, los justos y los escogidos. El pobre clama, el sufrido, el deprimido, el menospreciado clama. El justo clama. ¿Quién es el justo? El justo es la persona recta, la persona limpia de corazón. También clama. ¿Cuántos rectos y limpios de corazón hay aquí? Entonces tú también clamas, amén. Y los escogidos también claman. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que Dios, en su infinita misericordia, han llamado para los ministerios. Aquellos que Dios ha llamado a los ministerios o de apóstol, o de profeta, o de evangelista, o de pastor, o de maestro, o de ayudador, o de ujier. ¿Cuántos han sido llamados para ministerios? El Señor no nos llamó para estar en la banca. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te llamó para un ministerio de servicio al Señor. Y si tú has sido llamado para un ministerio, tú eres un escogido. Y si tú eres un escogido, tú clamas. Y el Señor los oye y los libra a todos los ministros de todas sus angustias. No te angusties, porque el Señor ya tiene preparada una bendición para ti, siervo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Los escogidos no son personas que son mejores que otros, al contrario, han venido para servir. ¿Cuántos dicen amén? Tanto el pobre como el justo, como el escogido, clamaron a Dios y Dios les respondió. ¿Dios qué hizo? Les respondió. Viene una respuesta para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿La clave cuál fue? Clamar. ¿Hay que qué? Clamar. ¿Qué vamos a hacer este año entonces? Clamar. ¿Qué vamos a hacer este resto de mes de febrero? Clamar. ¿Qué vamos a hacer en marzo? Clamar. En abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. ¿Qué vamos a hacer? Clamar. Y ese lema de clamar este año ha sido puesto por Dios porque tremenda victoria viene para esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay clamor hay tremenda victoria. Aleluya. Dale un aplauso a Él. Dáselo fuerte porque Él es bueno. Él se va a glorificar. El Señor se va a glorificar en esta iglesia, en tu vida, en tu casa. Sabes, el clamor tiene tremendo poder. Y hay respuestas de Dios. Y vamos a ver algunas respuestas de Dios cuando tú clamas. Número 1, el clamor da libertad. ¿El clamor da qué? Da libertad. Y aquí volvemos a Éxodo, en el capítulo 2. Cuando ellos clamaron, dice la Biblia, Dios intervino. Había un pueblo en esclavitud. Había un pueblo en servidumbre. Yo no sé tú de qué has sido esclavo, a quién le sirves, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando tú sirves a Jehová, no le estás sirviendo al hombre, ni a ti mismo. Tú no eres esclavo de nadie, tú eres libre. Dice la Biblia que ellos clamaron a Dios y Dios intervino y los hizo libres. Dios dio la victoria. Dios va a dar la victoria en tu vida. Algo va a pasar, algo va a suceder. Dios va a dar la victoria. Y si lo puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tú vas a ser libre. Amén. Ellos clamaron y fueron libres. Llevaban 400 años de servidumbre. No era fácil ser libres. El pueblo de Egipto, el faraón, no los quería dejar libres. ¿Por qué? Porque era un pueblo que era esclavo, sin salario. Era un pueblo que no tenía ni vivienda. Era un pueblo que construía pirámides. Era un pueblo que mantenía los cultivos. Era un pueblo que manejaba el abono. Vivía en unas tiendas sencillas. Y cuando pidieron ser libres, que el faraón los dejara ir, él al principio decía que sí, pero a las pocas horas se arrepentía y no los dejaba ir.
No era fácil, no era fácil ser libre de la esclavitud. Pero cuando yo clamo, lo imposible se hace posible. Diga conmigo, cuando yo clamo, lo imposible se hace posible. Y para el pueblo de Israel era imposible ser libres, pero dejaron de quejarse. Es que no tenemos vivienda. Es que no tenemos salario. Es que nos dan mucho más trabajo cada vez que pedimos ser libres. Pero cuando dejaron de quejarse y comenzaron a clamar, Dios respondió. Amén. Y los hizo libres. Entonces el clamor tiene un resultado poderoso. ¿Cuál es el resultado del clamor? Amén, libertad. Y yo te quiero decir, por lo primero que hay que clamar, antes que cualquier necesidad, es ser libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Di conmigo, Señor, yo clamo a ti para ser libre del pecado. Perdóname, Señor, por haber pecado, por haberte desagradado hasta hoy, pero yo quiero ser libre del pecado. Aquí tú no le estás pidiendo cosas, le estás pidiendo libertad. Que Dios te ayude a ser libre. Amén. Yo estoy creyendo, hermanos, que antes de que termine el año, alguien de tu familia será libre. Yo no sé quién está atado por algo en tu casa, pero antes que termine el año, por causa de tu clamor, alguien será libre. ¿Cuántos dicen amén? Alguien será libre del alcoholismo. Alguien será libre de la drogadicción. Alguien será libre del adulterio. Alguien será libre de las obras de maldad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de una vez, dale un aplauso de gracias al Señor por la libertad en tu casa. Aleluya. Número 2, el clamor da prosperidad. Di conmigo, ¿el clamor da qué? Prosperidad. La Biblia dice que salieron bendecidos económicamente. Levanta conmigo la mano y haz así tus dedos. Va a venir plática. ¿Cuántos lo creen? Porque tú serás libre del pecado. Renunciarás al pecado y se abrirá una puerta de bendición que está retenida, porque antes de que tú hayas orado, el Señor ya había mandado la bendición, la prosperidad. Pero hay un espíritu que tiene trancada la bendición y es reforzado por nuestra servidumbre al pecado. Pero cuando tú cortas el pecado, entonces vendrá la bendición. Dice la Biblia allí, en Salmos 105:37, lo sacó ¿con qué? Con plata y oro. Hermano, ¿usted cree que vendrá libertad financiera? Si usted lo cree, vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Lo sacó con plata y oro, y el Señor, antes de que acabe el año, a los que creen, los bendecirá con plata y con oro. Dale un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Número 3, el clamor da salud. Dice la Biblia que salieron con salud. Di conmigo, el clamor da salud. Salmo 105, versículo 37. En la parte A dice que lo sacó con plata y oro, pero en la parte B dice que y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Eso es algo posible? ¿Que nunca más venga una enfermedad a nuestra casa? Muchos dirán, eso no es posible, porque todos los días hay virus y bacterias y gripas. Pero en la tribu de Israel dice, y no hubo. ¿Dice qué? No hubo en sus tribus enfermo. Entonces, después de que tú clames por libertad del pecado, vendrá bendición financiera, y también dice la Biblia que vendrá salud y no habrá más enfermos en tu casa. ¿Cuántos lo creen? Si lo creen, di conmigo, Señor, gracias, porque en mi casa no van a haber más enfermos. Dale un aplauso a Él, fuerte. Digan amén. Número 4, el clamor da tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué pidieron ellos? Libertad. Pero Dios dio más.
La Biblia dice que no solamente les dio libertad, les dio dinero, les dio salud, y no solamente dio dinero y salud, les dio tierra. ¿Cuántos tienen tierra? Amén. ¿Cuántos van a tener tierra? ¿Cuántos lo creen? Y no solamente tierra desértica, no, tierra donde fluye leche y miel. Alguien debe recibir esta palabra. También vamos a recibir tierra, una tierra que fluye leche y ¿qué? Y miel. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 7. Dijo Dios a ellos cuando salieron: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, léelo conmigo, tierra de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Dáselo fuerte. Oiga, hermano, y para fin de año me invita para su finca, amén. Algunos dirán, ¿será posible? Al que cree, todo le es posible, amén. Y número 5, el clamor da la presencia de Dios, el más hermoso, amén. ¿Qué más le de Dios? Éxodo capítulo 13 versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y también de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué les dio entonces? Su presencia visible. La veían de día una columna de nube y de noche una columna de fuego. Y dice, nunca se apartó de ellos. Y el Señor me dijo un día, nunca me apartaré de ti. Después lo leí en la Biblia y lo encontré escrito y dice, yo Jehová, aleluya. Y el Señor te dice, nunca me apartaré de ti, me apartaré de ti. Aunque tú no me sientas, aunque creas que te estoy abandonando, nunca me apartaré de ti, nunca. Ellos no pidieron tierra, ellos no pidieron salud, ellos no pidieron oro ni plata, ellos no pidieron la presencia de Dios. Ellos pidieron ¿qué? Libertad. Di conmigo, yo quiero libertad del pecado. No pecar más, no desagradar más al Señor, ni consciente ni inconscientemente, porque tú sabes que también cometemos pecados sin saberlo. Amén. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado. Un día me puse a hacer la lista de todos los pecados posibles y dije, Señor, me voy para el infierno porque eso está muy difícil. Pero el Señor en su infinita misericordia me dice, mi amor por ti es más grande que lo que tú te imaginas. Aleluya. Amén. Entonces pidieron libertad y Dios les regaló su presencia. Pidieron libertad del pecado y Dios les regaló su presencia. Le doy gracias a Dios porque cada día por la mañana cuando salgo le digo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me dejes cruzar el dintel de la puerta de mi casa. Y Él me dice, confía que yo estoy contigo. Amén. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios te va a sorprender con algo que tú nunca le habías pedido. Y cuando te sorprenda dirás, verdaderamente, Dios está conmigo. Amén. Si tú le has pedido algo, el Señor te va a dar algo más grande. Amén. Si el pueblo le pidió libertad, Dios le regaló su presencia.
Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué hay que hacer? Clamarle al jefe, súbame el sueldo, jefe, por favor. Un clamor de lo interno al jefe, jefe, súbame el sueldo. Y el que te dice, a partir de diciembre estás despedido. No, yo no quería eso, yo no quería. Le vas a clamar al médico, sáneme, sáneme, doctor, sáneme. Le dices, no, su enfermedad es terminal. Le vas a clamar a tu vecino, oye, deje de hacer ruido, vecino, no me deja dormir. Y él te responderá, le sube el volumen. Pero la palabra dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Sabes qué es una respuesta de Dios? Algo que tú no te puedes imaginar. Cosas que ningún ojo ha visto son las respuestas de Dios. Ni ha subido al corazón de los hombres. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie en esta mañana. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.